Misterios a la Orden. Dorothy Eady, la arqueóloga que afirmaba haber sido sacerdotisa en Egipto. Bienvenidos a Misterios a la Orden, el canal donde exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia. Hoy hablaremos de uno de los casos más inquietantes y fascinantes de reencarnación documentados en la historia moderna. Se trata de una mujer que desde temprana edad aseguró haber vivido en el antiguo Egipto, no como una turista o admiradora de su cultura, sino como alguien que formó parte activa de su estructura religiosa y política. Su nombre fue Dorothy Eady, pero en otro tiempo, afirmaba ella, fue conocida como Seti, una sacerdotisa en el templo del faraón Seti I. Su historia, entre lo esotérico y lo arqueológico, desafía las explicaciones racionales y ha desconcertado a historiadores, científicos y creyentes durante décadas. ¿Fue todo una alucinación infantil que creció con el tiempo? ¿O acaso Dorothy realmente recordaba una vida pasada en una de las civilizaciones más enigmáticas de la humanidad? La vida de Dorothy Eady comenzó de manera común hasta que, a los 3 años, cayó por unas escaleras en su casa en Londres y fue declarada clínicamente muerta. Sin embargo, contra todo pronóstico, volvió a la vida. Fue entonces cuando todo cambió. La niña, que antes era alegre y comunicativa, comenzó a tener comportamientos extraños. Solía pedir que la llevaran a casa, pero no se refería a su hogar en Inglaterra. Al visitar el Museo Británico con sus padres, corrió hacia una sala de antigüedades egipcias y besó los pies de las estatuas, asegurando que aquellas figuras eran gente que ella conocía. Con apenas 4 años, señalaba jeroglíficos y decía entender su significado. Y aunque en esa época nadie consideraba posible que una niña pudiera leerlos, muchos de sus apuntes años después coincidirían con traducciones oficiales. Para sus padres, todo era desconcertante. Para ella, era simplemente recordar lo que ya había vivido. A medida que crecía, su obsesión con el antiguo Egipto se intensificó. Hablaba de templos específicos, de rituales olvidados, y afirmaba que había servido como sacerdotisa en el templo de Abidos, en la época de Seti I, uno de los faraones más importantes del Imperio Nuevo. Según su relato, su nombre era Bentreshit, y fue criada en el templo desde niña. Se enamoró del faraón Seti I y, al quedar embarazada, violó sus votos de castidad como sacerdotisa. Para evitar deshonrar a su amado y al templo, decidió quitarse la vida. Este relato no era simplemente una historia que Dorothy contaba, era parte integral de su identidad. Lo narraba con tal detalle, coherencia y emoción que incluso los escépticos quedaban perplejos. No solo recordaba nombres, también describía escenas cotidianas, rituales, disposiciones arquitectónicas y detalles que aún no habían sido descubiertos por la arqueología moderna. Lo más inquietante ocurrió cuando, ya adulta, se trasladó a Egipto y logró trabajar como asistente en el departamento de antigüedades. Allí, fue apodada Seti, que significa Madre de Seti, en referencia a su único hijo, pero también como un eco del nombre del faraón que decía haber amado. Sus colegas egipcios, aunque escépticos al principio, comenzaron a respetarla por sus conocimientos extraordinarios. Dorothy, sin formación académica formal, podía identificar ruinas, interpretar inscripciones y describir estructuras aún no excavadas. En una ocasión, llevó a un equipo de arqueólogos a un sitio no documentado en Abidos y describió la ubicación exacta de un jardín sagrado que, hasta ese momento, solo existía en los textos antiguos. La excavación confirmó su descripción palabra por palabra. ¿Cómo lo sabía? ¿Memoria, intuición o recuerdo ancestral? ¿Intrigados hasta aquí? No olviden suscribirse a Misterios a la Orden y activar la campanita. Aquí exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia y la mitología. Sigamos con la historia. Pero la vida de Dorothy no fue simplemente la de una visionaria. También trabajó durante años en proyectos arqueológicos reales, colaborando con expertos internacionales, documentando jeroglíficos y ayudando a restaurar templos. Su conocimiento del idioma egipcio antiguo era tan profundo que fue considerada una fuente confiable por egiptólogos de renombre. A pesar de que muchos colegas evitaban hablar abiertamente de sus afirmaciones místicas, respetaban su precisión. Y eso fue lo más desconcertante. Una mujer sin estudios formales había logrado superar a académicos veteranos en la comprensión de textos que nadie más podía leer con tanta fluidez. Además, su relato personal nunca cambió. Mantuvo la misma historia durante toda su vida, sin contradicciones. Sus notas, cartas y entrevistas muestran una consistencia tan asombrosa que muchos creen que habría sido imposible de mantener si todo hubiera sido inventado.
Seti hablaba con naturalidad de sus conversaciones con el espíritu del faraón Seti I, a quien decía ver en sueños o incluso físicamente en su habitación. Aseguraba que él la visitaba y guiaba, que mantenían una relación profunda que trascendía el tiempo. Le dejaba mensajes, le advertía de cosas por venir, y le mostraba pasajes de su vida pasada. Aunque muchos podrían atribuir esto a un trastorno psicológico, lo asombroso era cómo esos relatos coincidían con detalles históricos que luego eran confirmados por excavaciones o análisis posteriores. ¿Era posible que su mente estuviera conectada con una fuente de información que iba más allá de esta vida? ¿O que su experiencia infantil cercana a la muerte hubiera abierto una puerta que nadie más podía ver? Uno de los aspectos más conmovedores de su historia fue su conexión emocional con Abydos. Dorothy sentía que allí era donde pertenecía. Caminaba por los templos como quien regresa a casa. Reconocía cada sala, cada muro, cada altar. Lloraba frente a inscripciones específicas que, según ella, contenían su historia personal como sacerdotisa. En una ocasión, pidió que la dejaran dormir dentro del templo. A la mañana siguiente, dijo haber tenido un sueño en el que Seti I le mostraba un pasaje secreto tras uno de los muros. Tiempo después, se descubrió una cámara oculta exactamente en el lugar indicado. Para ella, esto no era magia ni misterio, simplemente estaba recordando. Pero para quienes la escuchaban, era como si un pedazo del antiguo Egipto hubiera regresado a la vida a través de ella. A lo largo de su vida, Seti escribió extensamente sobre su experiencia. Sus diarios, cartas y artículos fueron recopilados por investigadores interesados en la posibilidad de la reencarnación. No era una mujer supersticiosa ni religiosa en el sentido tradicional. Era meticulosa, organizada, y sus relatos estaban llenos de fechas, nombres y referencias cruzadas. Todo apuntaba a una narrativa coherente y profundamente personal. Incluso su hijo, aunque escéptico, admitió que su madre tenía conocimientos imposibles de explicar. Muchos psicólogos y estudiosos del alma han intentado analizar su caso, dividiéndose entre quienes creen que su historia fue una manifestación extraordinaria de memoria genética o inconsciente colectivo, y quienes sostienen que la reencarnación es la única explicación posible. A medida que envejecía, Seti comenzó a prepararse para su muerte con la misma serenidad con la que hablaba de su vida anterior. Pidió ser enterrada cerca de Abydos, en un lugar humilde, sin lujos ni monumentos. Su tumba es sencilla, una losa con su nombre moderno y una estrella tallada, símbolo de eternidad en la iconografía egipcia. Dijo que no le temía a la muerte porque ya la había vivido antes. Que su alma simplemente regresaría al ciclo, y que quizás volvería una vez más para continuar su historia con Seti, o para guiar a otros hacia el conocimiento. Su partida fue silenciosa, pero dejó tras de sí un legado único, una vida vivida entre dos mundos, con un pie en la modernidad y otro en los tiempos del Nilo. Hoy, la figura de Dorothy Eady es recordada con una mezcla de fascinación, respeto y asombro. Su historia ha sido objeto de libros, documentales y estudios que intentan desentrañar el enigma de su memoria. Para algunos, fue una mente brillante con una imaginación poderosa. Para otros, una evidencia viviente de que la conciencia no termina con la muerte. Y para quienes la conocieron en persona, fue simplemente Seti, la mujer que hablaba con faraones, que caminaba con los muertos y que recordaba lo que todos habíamos olvidado. Tal vez, en el fondo, ese sea su verdadero legado. Recordarnos que hay historias que desafían el tiempo, y que quizás nuestras almas saben mucho más de lo que creemos. El caso de Dorothy Eady sigue siendo uno de los más impresionantes relatos de reencarnación y conocimiento inexplicable. Es una historia que nos obliga a preguntarnos, ¿es posible que nuestra alma lleve cicatrices y recuerdos de otras vidas? Y si en nuestros sueños, en nuestros miedos o pasiones inexplicables, se escondieran pistas de quienes fuimos antes. La historia de Seti nos abre esa puerta, una puerta que muchos prefieren mantener cerrada, pero que otros no pueden evitar mirar. Porque en el fondo, todos sentimos que hay algo más, algo antiguo, algo eterno, algo que vive en nosotros desde hace 1000 años o más. No olvides suscribirte, activar la campanita y estar atento a los próximos videos, porque en Misterios a la Orden los enigmas nunca terminan. Hasta la próxima, exploradores del misterio.